El hombre se rió de la cartomante hasta el día que todo tuvo sentido. En una pequeña ciudad costera, donde las olas susurran secretos y el aire huele a sal y misterio, Clara se encontraba frente a una pintura antigua. Era una imagen de una mujer desconocida, con una mirada hipnotizante que parecía seguirla a donde fuera. La historia decía que había sido una musa, una amante perdida, hasta que un día todo se detuvo. Aquel cuadro había permanecido cubierto de polvo durante años en la galería de su abuela, pero cuando Clara lo descubrió, sintió que algo en su interior despertaba. La atmósfera en la galería estaba cargada, como si las paredes ocultaran historias olvidadas. Clara, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, se acercó al lienzo. Sus manos temblaban ligeramente al tocar el marco y un escalofrío recorría su espalda. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué la había llevado a ser inmortalizada en un cuadro que nunca había visto la luz del día? Las preguntas danzaba. «¡Apártate de ahí, Clara!», exclamó la anciana, con una mirada cargada de advertencias. «Ese cuadro trae mala suerte. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». El nudo en la garganta de Clara se apretó aún más. Desde pequeña había escuchado murmullos sobre su familia, sobre secretos oscuros que amenazaban con salir a la superficie, pero nunca pudo imaginar que la causa de esas advertencias estuviera tan cerca. A medida que pasaban los días, la pintura se volvía más inquietante y Clara se sentía atraída por ella como un imán. No podía ignorar esa sensación, así que decidió investigar. Comenzó a escarbar en viejas cajas llenas de cartas y fotografías, desde recortes amarillentos hasta correspondencias de gente que la historia había olvidado. Pero cada vez que un nuevo hallazgo iluminaba su camino, una sombra oscura cruzaba el rostro de su abuela, quien la seguía con la mirada como si pudiera arrebatarle sus descubrimientos. Los susurros se intensificaron. La gente de la sí, los secretos a veces son como las olas, siempre regresan, le dijeron. Los ecos del pasado se volvían cada vez más insistentes, y el deseo de Clara de conocer la verdad se hacía más fuerte, hasta que un día, un giro inesperado la llevó a una revelación que cambiaría todo. La mujer de la pintura no era una desconocida, era un eco de su propia historia familiar, algo que su abuela había tratado de enterrar. Clara necesitaba decidir qué precio estaba dispuesta a pagar para descubrir lo que su familia había ocultado. Con el corazón pesado y una mezcla de miedo y determinación, dio el siguiente paso en su búsqueda. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo ahí abajo para asegurar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás, me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara necesitaba decidir qué precio estaba dispuesta a pagar para descubrir lo que su familia había ocultado. Con el corazón en la garganta y la mente acelerada, dio un paso hacia el cuadro, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía espeso. Justo en ese momento, la puerta de la galería se abrió de golpe, haciendo que el cristal de las vitrinas temblara como si una tormenta se aproximara. Era su abuela, con los ojos desorbitados y el rostro pálido. «¡Clara, no!», gritó, la voz temblorosa.
Pero antes de que pudiera acercarse, un estruendo súbito retumbó en la habitación. El suelo tembló y el antiguo cuadro se desprendió de la pared cayendo al suelo con un sonido sordo. Clara contuvo la respiración. La pintura se partió, abriendo un resquicio en el lienzo que reveló un compartimento oculto. Una fina capa de polvo se dispersó en el aire, y Clara sintió que su corazón se perdía en la confusión. Sin poder contener la curiosidad, se agachó. Dentro del estruendoso silencio, encontró viejas cartas amarradas con una cinta de terciopelo. Con las manos temblorosas, las desenredó y leyó las primeras líneas. Cada palabra parecía quemar su mente. Las cartas hablaban de traiciones, de pasiones prohibidas y de una relación que su abuela había mantenido en secreto con un extraño, un hombre cuyo nombre resonaba con una familiaridad inquietante, el mismo que ella había escuchado en las historias de su infancia. Su abuelo. ¿Qué significa esto?, balbució Clara, mirando a su abuela, quien apenas podía sostenerse en pie. La anciana pasó una mano temblorosa por su frente, como si intentara ahuyentar un recuerdo aterrador. Estaba a punto de responder, cuando algo aún más inesperado ocurrió. Una sombra crujiente emergió del cuadro roto, tomando forma en una figura del pasado. Era la mujer de la pintura, sonriente pero con un matiz de peligro en sus ojos. «No puedes sacarme de la memoria, Clara», dijo la mujer, su voz como el eco de una canción olvidada. La galería se llenó de un frío que caló los huesos. «Yo soy la razón por la que tu familia guarda silencio. Algo oscuro te llama». Las palabras la llenaron de terror. Su abuela dejó caer una de las cartas al suelo. Era una especie de advertencia, un último grito de ayuda que la joven no comprendía del todo. Las revelaciones empezaron a girar en su mente, y su confusión dio paso al horror. «¿Es por eso que nunca me contaste sobre él? ¿De qué estás huyendo?», preguntó desesperada. La mujer sonrió más, acercándose. «Lo que antes parecía un ate fue ahora una prisión». Clara sintió que el tiempo se detuvo. «Tu abuelo no es quien crees, Clara. Él es la razón de este destino que pesa sobre tu familia. Todo lo que creías, todo, es una ilusión», afirmó la mujer, cada palabra como un puñal que abría viejas heridas. Todo empezó a desmoronarse. La imagen de su abuelo, un pilar en su vida, se transformaba en algo oscuro. Clara miró a su abuela, los ojos llenos de lágrimas. Pero ahora había algo más. Una chispa de culpabilidad brillaba en su mirada. La verdad estaba cerca, cruda y desnuda. «¡Tú lo sabías!», gritó Clara, su voz resonando como un trueno en la galería silenciosa. Todo el peso del secreto se cernía sobre ellas, y la sombra de la pintura comenzó a extenderse, un torrente de recuerdos olvidados. Justo antes de que la oscuridad las envolviera, entendió que el pasado no solo perseguía a su familia, había tomado vida, retorciéndose para arrastrarlos a todos hacia un abismo que nunca imaginaron. «¡Sal de aquí!», ordenó su abuela. Pero Clara no se movió. Solo pudo mirar fijamente a la mujer. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con toda la valentía que le quedaba. El rostro de la mujer se iluminó con una malicia que Clara jamás había visto en vida. «Quiero que entiendas. Tu destino apenas comienza». La habitación tembló nuevamente y de repente todo se volvió negro. Cuando el viento aulló fuera de la galería, Clara se quedó paralizada.
preguntándose si todo estaba a punto de desmoronarse, o si era solo el inicio de un viaje aterrador que estaba lista para enfrentar. La verdad se avisoraba a la distancia, y las sombras de la historia no habían dejado de moverse. Cuando el viento aulló fuera de la galería, Clara quedó paralizada, enfrentada a la figura de la mujer emergiendo de... Una mezcla de miedo y desesperación la invadió. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblorosa, pero firme. La mujer oscilaba entre lo etéreo y lo tangible. Su sonrisa se tornaba cada vez más inquietante. «Quiero que entiendas, tu destino apenas comienza». Antes de que Clara pudiera procesar esas palabras, el aire a su alrededor se llenó de un crujido ominoso. De repente, el cuadro que yacía en el suelo comenzó a brillar con una luz sobrenatural. Clara cerró los ojos, cegada por la intensidad. Entonces, una risa resonó, clara y burlona, como si el aire mismo se riera de su confusión. «Clara», la voz de su abuela la sacó de su trance. La anciana llegó a la escena, con rostro pálido y el terror pintado en sus ojos. Pero cuando se acercó, la mujer del cuadro extendió su mano, como si buscara la conexión con Clara. En ese instante, todo cambió. Clara sintió un tirón fuerte, como si alguien la estuviera jalando hacia el lienzo roto, hacia la luz, hacia lo desconocido. «¡Suéltala!», gritó su abuela, pero el terror en su voz se mezclaba con algo más, algo que Clara no podía identificar. La energía creció y el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. Y entonces sucedió. Clara comprendió la verdad que siempre había estado interrogando. La figura de la mujer cambió de forma. En lugar de la hermosa musa, comenzó a adquirir rasgos familiares. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, balbuceó Clara, retrocediendo. La sombra se desenredó, y la mujer dijo con voz suave: «Tu abuela no solo me conocía, Clara. Ella es parte de mi historia. La razón por la que nuestro destino se ha entrelazado a través de los años». La abuela, que antes parecía tan frágil, ahora se erguía con una fuerza inusitada. «¡No! ¡Esto no debe suceder!», gritó, los ojos llenos de horror, mientras los ecos del pasado retumbaban en la galería. Clara sintió que la ira y la traición comenzaban a abrirse paso en su interior. La conexión estaba clara. Su abuela había creado ese monstruo. El secreto, el dolor, todo surgió de sus elecciones. Tú lo sabías. Tú eres la razón detrás de todo esto. Al pronunciar esas palabras, un estruendo resonó en la habitación. El cuadro ahora brillaba como si estuviera vivo. Clara observó cómo la luz de la mujer cambiaba de dorado a negro, oscureciendo el ambiente. Justo en ese momento, Clara se dio cuenta de que había algo más, algo siniestro que se escondía en el corazón de la galería. Una revelación aterradora atravesó su mente. «Él no es solo tu abuelo, Clara, es mi secreto, y también el tuyo», gritó su abuela, los ojos desorbitados. Clara sintió que el mundo se le caía. «¿Qué estás diciendo? ¡Explícame!». El rostro de su abuela, que antes proyectaba tristeza, ahora mostraba algo que se asemejaba a una mezcla de alivio y culpa. Fue en ese momento que el fondo de la galería se rasgó. Una grieta oscura y profunda apareció, susurrando promesas de traiciones olvidadas y conexiones malditas.
La atmósfera se llenó de un aire opresivo y helado, como una advertencia que amenazaba con encerrar a las dos mujeres en un terroroso destino. «¡No puedo!», exclamó la abuela, su voz quebrándose, mientras se aferraba a Clara. Pero algo la mantenía atada a la oscuridad. «Tu abuelo, él nunca fue solo un hombre. Fue algo más», susurró la mujer del cuadro, ahora fusionada con su abuela. Clara sintió un escalofrío, las palabras resonando en su mente. La tensión aumentó, las sombras comenzaron a cobrar vida, y el ambiente se tornó aún más supresivo. «¿Tú también? ¿Qué es lo que escondes?», preguntó Clara, sintiendo que cada revelación desgarraba más su corazón. Mientras la grieta se expandía, un inmenso grito resonó. Desde la profundidad de la oscuridad emergía algo más, una presencia, algo que les pertenecía. En un instante de terror absoluto, Clara entendió que el legado familiar que había estado tratando de desenterrar no era solo un secreto, sino un ciclo que amenazaba con consumirlas a ambas. Y cuando todo parecía perderse en la sombra, el eco del pasado se alzó una última vez. La verdad nunca se queda enterrada, Clara. La oscuridad se cerró. Clara supo que nada volvería a ser igual. Cuando la oscuridad se cernió sobre Clara y su abuela, un silencio abrumador llenó la galería. La sombra de la mujer, que antes parecía tan amenazante, comenzó a desvanecerse en un torbellino de luces. Aquel instante parecía el final, pero en el fondo de esa oscuridad, un susurro reverberó como un eco del pasado. «Escúchame, Clara, la voz de Amu. Tu abuelo no es quien crees que es. No es solo un hombre, es un elegido, un portador de secretos mucho más profundos». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un elegido? Las palabras giraban en su mente, sumergiéndola en una confusión que la hacía dudar de todo lo que había conocido. Su pecho latía con fuerza y un frío sudor empezó a brotar en su frente. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz casi un susurro. La mujer sonrió con malicia, su figura comenzando a brillar de nuevo. «Tu destino, querida Clara, se ha entrelazado con el legado de tu abuelo. Él ha manipulado los hilos de la historia de tu familia, y tú eres la clave para liberarlo o condenarlo». La expresión del rostro de su abuela se transformó. La pena se tornó en horror. «No, Clara, no te dejes engañar», gritó. Pero la agitación en su voz dejaba entrever el propio terror que sentía. Clara se dio cuenta de que algo muy oscuro ocultaba a su abuela. El suelo bajo sus pies vibraba como si la galería misma tuviera vida propia. Una grieta se abrió y desde el abismo comenzó a emerger una figura encapuchada. La sala se iluminó brevemente, revelando sus rasgos. Lo que parecía ser su abuelo. Clara se quedó petrificada. «¡No!», Clara gritó. Pero el hombre en el umbral era un espejo del recuerdo vivido. «Soy quien ha estado observando cada paso que has dado, Clara. He sido tu guía en la sombra, mientras mantenía a la familia en la oscuridad». «¡Silencio!», la abuela exclamó, su voz resonando como un trueno. Pero Clara estaba intrigada, temblando ante la revelación. «¿Por qué mentiste? ¿Qué es lo que él es para ti?». La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada. La mujer del cuadro se acercó más, como si se alimentara del conflicto, una sonrisa perversa marcando su rostro. «Él es más que un hombre, Clara. Es un nexo entre dos mundos, y tú también lo eres. Tú llevas su sangre, su poder». La mujer rió, un sonido que retumbó en las paredes de la galería. La abuela tambaleó y una lágrima surcó su mejilla.
«Eso no es cierto», gritó. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué poder?», preguntó, su voz llena de incredulidad. La mujer extendió la mano hacia Clara, como si captara la luz de algo antiguo. «El poder de cambiar el destino de tu linaje. El poder de desatar lo que ha sido atado durante siglos». En un giro inesperado, se escuchó un estruendo detrás de Clara. Una ráfaga de viento helado atravesó la galería, desvirtuando todo a su paso. La grieta se intensificó, y del fondo emergió una oleada de oscuridad. Clara se sintió atraída hacia ella, como si un hilo invisible la guiara hacia el abismo. «¡No, Clara!», la abuela gritó, pero en un instante de hipnotismo, Clara dio un paso adelante, cruzando la línea que antes parecía tan clara. De repente, la figura de su abuelo dejó escapar una risa retumbante, y todo se volvió negro. Al abrir los ojos, Clara ya no estaba en la galería. Se encontraba en un vasto desierto, rodeada de sombras danzantes y ecos de susurros. Confundida, miró a su alrededor, solo para darse cuenta de que estaba sola. La mujer y su abuela desaparecidas, y en su mano, en un giro que la dejó sin aliento, un amuleto antiguo brillaba con una luz propia. «¿Qué he hecho?», murmuró Clara, mientras el viento arrastraba a su alrededor fragmentos del pasado. Y las preguntas comenzaban a florecer. ¿Quién era realmente su abuelo? ¿Qué secreto había desatado al cruzar esa línea? ¿Y cómo regresaría a casa? La incertidumbre se cernía sobre ella, y mientras el viento aullaba, Clara sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Clara miró el amuleto en su mano, parpadeando ante el destello oscuro que emanaba. El desierto se sentía extraño, como si el aire mismo le hablara de secretos olvidados. «¿Qué he hecho?», murmuró, sintiendo el peso de lo inexplicable presionando contra su pecho. Las sombras alrededor danzaban, como si esperaran algo, y el suelo vibraba bajo sus pies. Todo parecía un sueño, una ilusión aterradora. Mientras su mente luchaba por separarse de la confusión, una voz resonó a su alrededor, profunda y resonante. «¿Has venido para descubrir la verdad, Clara?». Era como un eco que se arrastraba desde las profundidades del abismo, a la vez seductor y amenazante. El aire se volvió frío, y Clara sintió que una presencia se acercaba, cada vez más intensa. Sin poder contener el pánico, miró hacia el horizonte, buscando alguna señal de su abuela. «Abuela, ¿dónde estás?». El desierto parecía devorar su voz. El eco se perdía en la nada. «Abuela», volvió a gritar, pero solo recibió un silencio ensordecedor. De repente, una figura surgió del polvo. Clara contuvo el aliento. Era un hombre, de pie en medio de la nada, su rostro oculto bajo una capucha oscura. «Soy quien ha estado esperando», dijo la figura, su voz resonando como si las piedras mismas hablaran. «He estado observando el destino de tu familia, y ahora tú decides hacia dónde ir». Clara sintió que el viento empujaba su corazón. Un miedo ancestral la envolvía. «¿Quién eres?», preguntó, aunque dentro de ella ya intuía la respuesta. La figura levantó la mano, dejando entrever un símbolo que le resultaba familiar. Era el mismo que adornaba el amuleto en su mano, el mismo que había visto en las cartas de su abuela. «El legado que llevas es más grande de lo que imaginas. Eres el puente entre dos mundos, Clara, pero eso te convierte en un objetivo». Sus ojos brillaron con una luz
oscura, y hay quienes están dispuestos a todo para poseer ese poder. ¿Qué poder?, Clara preguntó, su voz temblando. ¿Qué significa todo esto? La figura dio un paso adelante, revelando un rostro conocido. Era su abuelo, el hombre del que siempre había oído historias, pero nunca había conocido. No, eso no puede ser. Tú no puedes ser él, balbuceó Clara retrocediendo. Estás muerto. La revelación la golpeó como un puño en el estómago. ¿Era realmente él? ¿Por qué todos sus recuerdos parecían un espejismo? Vengo de lejos, Clara. He estado atrapado en la historia de esta familia, víctima de mis propias decisiones, pero tú puedes cambiarlo todo. Su voz era melancólica y al mismo tiempo atrayente. Debes decidir, aceptar el legado que te he dejado o liberarlo. Clara sintió que el mundo giraba. ¿Liberarlo? ¿De qué estás hablando? El aire se cargó de electricidad. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces la figura del abuelo se desvaneció en el aire, llevándose consigo el eco de su advertencia. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Clara! La voz era de su abuela, llena de pánico. Clara giró, pero la imagen de su abuela se distorsionó, y del suelo surgieron tentáculos de sombra que la envolvieron, atrapándola. La mujer del cuadro emergió, fusionada con la oscuridad, sus ojos destilando algo siniestro. Es hora de que enfrentes la verdad completa. Todo se oscureció. Cuando Clara abrió los ojos nuevamente, se encontró de vuelta en la galería. La pintura antigua brillaba ominosamente en la pared. La figura de su abuela estaba en el suelo, temblando. ¡No! ¡No!, Clara gritó mientras corría hacia ella. Pero en el lugar donde había estado la sombra, una voz resonó, profunda y burlona. Lo que creías nunca fue la verdad. Estás condenada a repetir la historia. Clara se detuvo en seco. Los secretos, la oscuridad, todo volvía a girar en su mente. Su abuela alzó la mirada, llena de desesperación. Clara, lo que no sabes, lo que oculté. Y justo cuando iba a revelarlo todo, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar de nuevo, y el eco del pasado les recordaba que el verdadero horror apenas comenzaba. Cuando la oscuridad se cernió sobre Clara y su abuela, un silencio abrumador llenó la galería. El peso del secreto era palpable, como si las paredes mismas reprimieran susurros olvidados. La figura de la mujer del cuadro, ahora fusionada con su abuela, comenzó a desvanecerse en un torbellino de sombras. Clara sintió un escalofrío profundo. «Clara, escúchame». La voz de su abuela resonó con una urgencia que heló la sangre de Clara. «Lo que está a punto de pasar, no puedes dejar que eso suceda». Pero en el instante en que su abuela iba a revelar la verdad, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Las luces parpadearon y un resplandor oscuro emergió del cuadro roto. «¡No! ¿Qué estás haciendo?», gritó Clara, mirando los ojos aterrados de su abuela. Fue entonces cuando ocurrió lo inimaginable. La pintura se convirtió en un portal y de repente un fuerte estallido resonó en la habitación, como si un trueno hubiera caído en el interior de la galería. Clara se cubrió los oídos. El sonido era ensordecedor. Una figura emergió del desgarro de la pintura. Era un hombre, alto y envuelto en sombras. Clara sintió que el aire se volvía irrespirable. Cuando el polvo se asentó, su corazón se detuvo. Era su abuelo, pero no era el anciano sabio que había imaginado. Su rostro era una máscara de furia. Clara, su voz sonó como un eco de 1000 tormentas. «Finalmente has cruzado la línea». Antes de que pudiera responder, él la miró fijamente. Y, en un abrir y cerrar de ojos,
La habitación quedó sumida en una oscura vorágine. El rostro de su abuela se transformó y Clara, por un instante, vio el terror en sus ojos. ¡Clara! ¡No! ¡No te acerques!, gritó su abuela. Pero Clara estaba atrapada en el hechizo de su abuelo. La figura había comenzado a cambiar. Su piel palidecía, su forma se distorsionaba. Clara sintió que un nudo de terror se formaba en su interior. «¿Has venido a liberar el secreto, pequeña?», susurró el abuelo, sus ojos chispeando con una locura inquietante. «Lo que siempre estuvo escondido, nuestra verdadera sangre». Entonces, de repente, las palabras irrumpieron en su mente como un torrente. «He estado esperando para que completes nuestro legado». La revelación de la historia familiar oprimió a Clara. «¿Qué legado? ¿Qué estás diciendo?» «Eres parte de mí, Clara, no solo de este linaje, sino de un poder ancestral. El sacrificio que tu abuela hizo para mantenerlo oculto ha llegado a su fin. Solo tú, con tu sangre, puedes hacer que todo esto resucite». La voz de su abuelo retumbó y la imagen de su abuela se desvaneció gradualmente, atrapada entre lo que siempre había ocultado. «¡No!». Clara retrocedió mientras una fuerza oscura comenzaba a rodearla. En un instante de claridad, vio un destello en los ojos de su abuelo, como un reflejo de algo mucho más oscuro. Una conexión que la aterrorizaba. El suelo rugió. Las sombras se alzaron, tomando formas humanas, figuras del pasado que llenaron la galería. Eran sus ancestros, pero no eran lo que parecían. Cada uno de ellos miraba a Clara con ojos vacíos, con un hambre desesperada. «Ellos son parte de nosotros, Clara. Ellos están aquí para asegurarse de que cumplas con tu destino». «No, yo no quiero nada de esto», gritó Clara, sintiendo la cobardía apretar su garganta. Pero entonces, la imagen de su abuela volvió a aparecer en la distancia, y Clara sintió que su corazón se rompía. «¡Abuela!», clamó, pero la figura se desvaneció con un susurro. «Es la hora de la verdad». De repente, el ruido del caos se detuvo. Las sombras se hicieron silenciosas y todos los ojos de sus ancestros se volvieron hacia Clara, como si en ese instante ella fuera la clave. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un murmullo. El abuelo se acercó y con una sonrisa torcida reveló un trozo de papel desgastado que sostuvo en su mano. «El ritual inicia contigo, Clara. Tu madre fue el último eslabón que quedó, y tú eres el inicio de todo. Solo con tu sangre podrás desatar lo que has ignorado. Recuerda esto: el que debe ser sacrificado no es un extraño, sino el que menos lo esperas». Las palabras golpearon a Clara como un puño. El mundo se detuvo de nuevo. Se dio cuenta de que algo mucho más horrible que había imaginado estaba acechando en su familia. ¿Podría ser que el sacrificio fuera más cercano de lo que había pensado? Ahora, todo cobraba sentido y el terror se agazapaba en cada rincón de su ser. «Clara», resonó la advertencia. Pero antes de que pudiera responder, la oscuridad se expandió como una ola, arrastrándola a ella y a su abuelo en un abismo de caos. Fue ese momento el que selló su destino. La verdad sobre quién debía ser el sacrificio acechaba en la fragilidad de su corazón. La oscuridad se cerró sobre ella, y Clara comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La oscuridad se cerró sobre Clara, y el mundo se tornó un tumulto de sombras. El eco de las advertencias aún resonaba en su cabeza. El sacrificio no es un extraño. Pensamientos confusos giraban a su alrededor.
y una sensación de pánico la invadió. ¿Qué había desatado? Todo en la galería parecía vibrar con una energía incontrolable, como si ya no fueran solo figuras de su historia, sino seres enojados, listos para reclamar su parte de verdad. Clara sintió que el aire se presionaba contra su piel, pero el rostro de su abuelo, deformado por la locura, se acercaba, alzando la mano en un gesto Q. «Debes aceptarlo, Clara», dijo, su voz resonando con un eco ancestral. «Es hora de que comprendas tu verdadero poder». Clara sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué poder?», exigió, angustiada. Mientras las sombras danzaban, reunió toda su valentía. «¿Qué se supone que debo hacer?». Pero fue entonces, en el clímax de la tensión, que el suelo tembló y un grito desgarrador la sobresaltó. «¡Clara!». Era su abuela, cuya voz, antes firme, ahora sonaba quebrada, llena de miedo. «No escuches, Clara. Él no es quien dices que es. Te están utilizando». Clara sintió como si la tierra se despachurrara bajo sus pies. La revelación la golpeó, y en ese instante sintió un tirón en su pecho. La mujer de la pintura, que parecía tan cautivadora, comenzó a transformarse, sus rasgos perfectamente definidos, convergiendo hacia una familiaridad escalofriante. Clara recordó los relatos de su madre sobre una maldición, algo que había amenazado a su familia por generaciones. «Eres la puerta entre dos mundos», decía su abuelo. Pero sus palabras fueron ahogadas bajo el grito incesante de su abuela. «Ella es la razón. No puedes confiar en ella, Clara. Lo que ves no es lo que parece». En un feroz crescendo, la figura de la mujer se convirtió en un laberinto de sombras, y en un instante el rostro cambió por completo. Clara se quedó helada al reconocer a su propia madre, joven y hermosa, pero con una expresión de pánico. «Mamá, ¿qué está pasando?». Aquello la atrapó en una tormenta emocional. El abuelo sonrió con malicia. «Ella tenía sus propios secretos, y tú, querida Clara, solo eres una pieza más en este tablero». La confusión se convirtió en horror. «¡No!», gritó y se echó hacia atrás, aturdida. «Tú eres quien debe ser sacrificada, pero no de la forma que piensas». La risa profunda de su abuelo resonó en sus oídos, mientras el caos a su alrededor se intensificaba. Clara, temblando, se dio cuenta de que había algo mucho más oscuro detrás de cada decisión. Algo que había estado oculto en su propia familia. Las figuras oscuras de sus antepasados comenzaron a dispersarse, compitiendo por atención. «¿Quién eres realmente?», preguntó, enfrentando a su abuelo. Justo cuando la figura de él iba a contestar, la vibración creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Clara cerró los ojos y cuando los abrió, estaba de nuevo en el desierto. Pero esta vez, algo más se había manifestado. Un espejo enorme y diseñado con símbolos antiguos apareció ante ella. Este reflejaba no solo su imagen, sino otros rostros, recuerdos que nunca vivió, pesadillas guardadas y secretos sagrados. Cada reflejo mostraba una versión de ella misma en diferentes realidades, algunas felices, otras aterradoras. «¡No puedo soportar esto!», gritó. De repente sintió un tirón poderoso, como si el destino mismo la estuviera arrastrando hacia el espejo. «Clara, no. Este es el núcleo de la verdad», aulló su abuela desde la distancia, pero su voz se perdió en el estruendo del viento. Clara, paralizada, observó las imágenes girar,
En ese momento entendió. No soy solo Clara, soy todas ellas, soy su historia. El pánico la atravesó cuando las sombras comenzaron a fusionarse con ella. En un instante de lucidez, comprendió que, al mirar en el espejo, estaba eligiendo su propio destino. Pero, ¿cuál sería verdaderamente? Y mientras el espejo brillaba intensamente, una nueva luz emergió de él, deslumbrante y dolorosa. Clara brilló en la conexión familiar, los ecos del pasado resonando con un poder incontrolable. En ese destello, la relación con su abuela cambió y el mundo que conocía comenzó a desmoronarse, llevándose consigo todos los secretos, los horrores y las verdades que nunca imaginó. La conexión no era solo ancestral, era más poderosa de lo que había creído. Pero al cerrar los ojos, una vez más, Clara sintió que todo lo que había adquirido se desvanecía justo cuando las preguntas comenzaban a multiplicarse. ¿Qué podría significar eso? El frío la invadía. ¿Y si el sacrificio que todos temían era yo misma? El destino nunca había estado tan cerca y tan lejos a la vez. El espejo brilló intensamente. Una luz cegadora que hizo caer a Clara de rodillas. Con cada parpadeo, imágenes oscuras y viejas memorias emergían. Ella podía sentir cada emoción, cada dolor, como si estuviera adentrándose en un abismo de verdades ocultas. Fue en ese momento. Fue su abuela, con un grito que atravesó la niebla del terror que la rodeaba. Pero claro, el tiempo corría y la atracción del espejo era demasiado fuerte. Clara, con el corazón en un torbellino, sintió su mente nublarse, su realidad entrelazándose con visiones del pasado. De repente, una explosión sacudió la galería. Todo se detuvo. Un viento frío barrió el lugar, arrastrando las sombras hacia un rincón oscuro. Clara se levantó, sola frente al espejo, el corazón latiéndole en el pecho. La figura de su abuelo surgió de la oscuridad, pero esta vez lo hizo sin el matiz de locura. Su rostro destilaba una tristeza profunda. Lo siento, Clara. He estado atrapado ahí, un prisionero de mis propias decisiones, confesó. Su voz ahora un susurro. Clara, paralizada, sabía que esta era la oportunidad que había esperado, el momento donde toda la historia podría cambiar. ¿Prisionero? ¿De qué hablas? ¿Qué tienes que ver con todo esto?, gritó Clara, el miedo y la impotencia chisporroteando en cada palabra. El abuelo bajó la mirada, una lágrima surcando su mejilla. De un legado que debía haberse terminado, un ciclo que nunca debió comenzar. ¿Tu madre, mi amor? ¿Ella? Ella no es lo que creías. Todo se sintió como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir? El abuelo extendió una mano, y en el aire aparecieron imágenes de su madre. Pero no eran las memorias que Clara había abrazado. Eran momentos oscuros, decisiones desgarradoras, un rastro de sombras que se extendía por años. Es ella quien ha mantenido el secreto más oscuro. Fue ella quien dejó que este poder se quedara en nuestra familia. Y fue ella quien hizo el trato que nos ha condenado. Mientras hablaba, Clara sintió que el aire se volvía denso, como si el mismo mundo la estuviera aplastando. No, no puede ser. Mi madre sería incapaz de hacer algo así. Pero al mirar el reflejo en el espejo, algo dentro de ella empezó a cambiar. Las imágenes cobraban vida. Debes verlo, Clara. La verdad no es siempre lo que parece, insistió el abuelo. Clara miró de nuevo. En los recuerdos, su madre estaba en una ceremonia, rodeada de sombras, un círculo de seres que parecían susurrar en un idioma antiguo. El terror le apretó el pecho. El espejo vibró, y de repente una grieta se abrió en el centro. Clara sintió que algo la llamaba. Fue un impulso irrefrenable,
un hilo invisible que la arrastraba hacia el centro de la tormenta. Sin poder resistirse, dio un paso al frente. El espejo estalló en 1000 fragmentos y el aire se tornó helado. De un lusco surgió una figura, su madre, pero no como la recordaba. Era una mujer mayor, con una mirada que mezclaba tristeza y poder. Clara sintió que se ahogaba. Clara, la voz de su madre resonó, tiñendo el aire de una melancolía abrumadora. «No tienes idea de lo que has despertado. He hecho sacrificios por ti, pensó en tu bienestar. Y ahora es tu turno». ¿Mi turno? ¿Qué significa eso? A medida que las palabras salían de sus labios, el horror llenaba su mente. El abuelo y su madre se miraban, un entendimiento trágico entre ambos. «No, quiero ser parte de esto». Y en un instante, una ráfaga de energía recorrió la habitación, y el mundo a su alrededor se desvaneció. Las sombras, las voces, la historia familiar. Todo se engullía en un negro desvarío. Clara sintió que el miedo alcanzaba su pináculo. «¿Qué más me ocultan? ¿Qué otra verdad hay detrás de esto?» Desde la oscuridad, una risa resonó. «Lo que no sabes puede ser tu salvación o tu perdición, Clara». La figura de su madre se desvanecía, pero su risa resonaba como un eco, dejando a Clara atrapada en un caos de emociones. «Tu destino apenas comienza», susurró la sombra, mientras el universo de sombras se encogía a su alrededor, revelando la pura incertidumbre de lo que vendría. Clara comprendió que, en ese instante, todo había cambiado, y con un escalofrío en la espina, supo que la peor parte de la historia estaba por llegar. El espejo brilló intensamente, una luz cegadora que hizo caer a Clara de rodillas. Con cada parpadeo, imágenes oscuras y viejas memorias emergían. Ella podía sentir cada emoción, cada dolor, como si estuviera sumergiéndose en un abismo de verdades ocultas. Fue en ese momento, en medio de la confusión, que una voz resonó entre los ecos. «No te acerques, Clara». Era su abuela, con un grito que atravesó la niebla del terror que la rodeaba. Pero claro, el tiempo corría y la atracción del espejo era demasiado fuerte. Clara, con el corazón en un torbellino, sintió su mente nublarse, su realidad entrelazándose con visiones del pasado. De repente, una explosión sacudió la galería. Todo se detuvo. Un viento frío barrió el lugar, arrastrando las sombras hacia un rincón oscuro. Clara se levantó sola frente al espejo, el corazón latiéndole en el pecho. La figura de su abuelo surgió de la oscuridad, pero esta vez lo hizo sin el matiz de locura. Su rostro destilaba una tristeza profunda. «Lo siento, Clara. He estado atrapado ahí, un prisionero de mis propias decisiones», confesó su voz ahora un susurro. Clara, paralizada, sabía que esta era la oportunidad que había esperado, el momento donde toda la historia podría cambiar. «¿Prisionero? ¿De qué hablas? ¿Qué tienes que ver con todo esto?», gritó Clara, el miedo y la impotencia chisporroteando en cada palabra. El abuelo bajó la mirada, una lágrima surcando su mejilla. «De un legado que debía haberse terminado, un ciclo que nunca debió comenzar. Tu madre, mi amor, ella no es lo que creías». ¿Qué? Todo se sintió como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir? El abuelo extendió una mano y en el aire aparecieron imágenes de su madre, pero no eran las memorias que Clara había abrazado. Eran momentos oscuros, decisiones desgarradoras, un rastro de sombras que se extendía por años. Es ella quien ha mantenido el secreto más oscuro. Fue ella quien dejó que este poder se quedara en nuestra familia. Y fue ella quien hizo el trato que nos ha condenado. Mientras hablaba, Clara sintió que el aire se volvía denso.
como si el mismo mundo la estuviera aplastando. No, no puede ser. Mi madre sería incapaz de hacer algo así. Pero al mirar el reflejo en el espejo, algo dentro de ella empezó a cambiar. Las imágenes cobraban vida. Debes verlo, Clara. La verdad no es siempre lo que parece, insistió el abuelo. Clara miró de nuevo. En los recuerdos, su madre estaba en una ceremonia, rodeada de sombras, un círculo de seres que parecían susurrar en un idioma antiguo. El terror le apretó el pecho. El espejo vibró, y de repente, una grieta se abrió en el centro. Clara sintió que algo la llamaba. Fue un impulso irrefrenable, un hilo invisible que la arrastraba hacia el centro de la tormenta. Sin poder resistirse, dio un paso al frente. El espejo estalló en 1000 fragmentos, y el aire se tornó helado. De un lusco surgió una figura, su madre, pero no como la recordaba. Era una mujer mayor, con una mirada que mezclaba tristeza y poder. Clara sintió que se ahogaba. ¡Clara! La voz de su madre resonó, tiñendo el aire de una melancolía abrumadora. No tienes idea de lo que has despertado. He hecho sacrificios por ti. Pensó en tu bienestar. Y ahora es tu turno. En mi turno, ¿qué significa eso? A medida que las palabras salían de sus labios, el horror llenaba su mente. El abuelo y su madre se miraban, un entendimiento trágico entre ambos. No quiero ser parte de esto. Y en un instante, una ráfaga de energía recorrió la habitación, y el mundo a su alrededor se desvaneció. Las sombras, las voces, la historia familiar, todo se engullía en un negro desvarío. Clara sintió que el miedo alcanzaba su pináculo. ¿Qué más me ocultan? ¿Qué otra verdad hay detrás de esto? Desde la oscuridad, una risa resonó. Lo que no sabes puede ser tu salvación o tu perdición, Clara. La figura de su madre se desvanecía, pero su risa resonaba como un eco, dejando a Clara atrapada en un caos de emociones. Tu destino apenas comienza, susurró la sombra, mientras el universo de sombras se encogía a su alrededor, revelando la pura incertidumbre de lo que vendría. Clara comprendió que en ese instante todo había cambiado, y con un escalofrío en la espina, supo que la peor parte de la historia estaba por llegar. Fue entonces cuando en una explosión de luz, un ser emergió del espejo. Clara sintió que su corazón se detenía. Era su hermana, Ana, quien había desaparecido hace años, exactamente en el mismo lugar. Su mirada ardía con una intensidad escalofriante. «Ana, ¿eres tú?», grita Clara, sin poder procesar lo que veía. La figura de su hermana tenía un brillo sobrenatural, su presencia abrumadora. Las sombras comenzaban a agitarse a su alrededor, como si temieran el regreso. «No hay tiempo para explicar, Clara. Lo que has desatado aquí va más allá de nosotros. Debemos actuar», dijo Ana, su voz resonando con una extraña autoritariedad. La energía del lugar se aglomeraba, y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Tú no puedes estar aquí». «Te creía perdida», dijo Clara, ahogada por un torrente de emociones que la inundaban, el alivio y el miedo entrelazándose. Pero Ana ignoró su angustia. «Tu madre ha hecho un pacto que involucra a todos, y el verdadero sacrificio está por venir. Clara, tú eres la elegida». «¿El sacrificio? ¿Qué sacrificio? ¿Qué tienes que ver tú con esto? Eres solo una sombra, un fantasma». Clara sentía que su mente se retorcía, pero la mirada de Ana la atrapó. Era un reflejo de todo lo que había perdido. «No soy solo una sombra. Soy el resultado de sus decisiones.
Y ahora debemos unir fuerzas y romper este ciclo, o seremos consumidas por él. Hay más en juego que solo nuestra familia. La tensión se hacía más fuerte, la atmósfera cargada. Clara miró a su madre, que a su vez veía a su hermana con desesperación. «¡Ana, no! ¿Qué te han hecho?», gritó su madre, rompiendo en llanto. «Debes dejarla ir. Es demasiado tarde para ti, madre». «Pero Clara, tú puedes cambiarlo todo». El cambio radical había sido lanzado al aire, y todos estaban atrapados en una vorágine de revelaciones. «¿Qué tengo que hacer?», Clara preguntó con un hilo de voz, sintiendo que el destino la acechaba, esperando. Justo entonces el viento aulló y la división de dos mundos comenzó a masclosárseles. Entonces, en un instante, la verdad se volvió tan confusa que Clara no sabía si los lazos de sangre la atarían o la liberarían para siempre. La pregunta ahora era, ¿qué precio estaba dispuesta a pagar? Clara miró a Ana con su rostro iluminado por un resplandor sobrenatural. Las sombras que llenaban la galería se agitaron como si temieran la presencia de su hermana. «¿Qué es lo que hay que hacer?», preguntó, la urgencia en su voz palpable. Ana la miró, la intensidad en sus ojos enviando un escalofrío por la espalda de Clara. «Estamos atrapadas en un ciclo, Clara. Este lugar es un núcleo de poder, pero también un campo de batalla. Tu madre hizo un pacto, y ahora el precio a pagar está más cerca de lo que imaginamos». Las palabras de Ana sonaban como características antiguas, llenas de un significado que ni Clara ni su madre estaban preparadas para enfrentar. «¿Y qué quieres que haga? ¿Qué tiene que ver esto conmigo?». El tormento se reflejaba en la cara de Clara mientras se agotaban sus opciones. Las manos temblaban y el aire se volvió pesado. Ana se acercó para tocarle el brazo. «Debes mirar dentro de ti, Clara. Solo así podrás entender lo que realmente está en juego. La verdad de nuestra familia está enraizada en este lugar». El espejo vibró nuevamente, y en un instante imágenes distorsionadas comenzaron a emerger, mostrando escenas de un sacrificio. Clara sintió un nudo en el estómago. Vio la cara de su madre, su mirada desconsolada. Había un sacrificio, y era más oscuro de lo que podía imaginar. Pero todo se detuvo. Las sombras retumbaron, el espejo estalló, y de las esquirlas un oscuro vórtice se abrió. Clara soltó un grito, aterrorizada al ver cómo se formaba una figura que parecía querer salir. Era un torbellino de sombras y luz, una mezcla indescriptible. Clara sintió que su corazón dejaba de latir. Desde el vórtice emergió otra figura, una que hacía que toda la atmósfera cambiara. Su madre. «¡Mamá!», gritó Clara, el alivio mezclándose con miedo. Pero lo que salió del agujero no era un reflejo de su madre como era. Era un monstruo con rasgos de su madre, pero el brillo en sus ojos era demoníaco. «Clara, no. Tienes que detenerte antes de que sea demasiado tarde». Las palabras sonaban como un grito de advertencia, y de repente, un silencio inquietante reinó en el ambiente. La madre de Clara se abalanzó hacia ella, pero sus manos se detuvieron justo antes de tocarla. «Tu madre, eres tú quien debe pagar el precio». Y en un instante, una risa burlona reverberó entre ellos. Clara sintió que el suelo se tambaleaba a su alrededor. «¿El precio por qué? ¿Por qué?». Su voz se extinguía, ahogada por un miedo que no podía articular. «Por el pacto, por el legado y también por tu hermana».
La imagen que antes le era familiar empezó a retorcerse, transformándose en una versión siniestra. Clara dio un paso atrás, horrorizada. ¡Ana!, gritó, girando para buscarla, pero su hermana había desaparecido. ¡No! ¡Ana! La desesperación la envolvió. Todo había cambiado. La verdad ahora era como un laberinto de sombras, un juego cruel que alteraba la esencia de la familia. La verdad sobre ella te pertenece, Clara, dijo su madre en un tono de voz sereno, pero levantando un pánico espantoso. Al crecer, tomaste decisiones, huyendo de la historia. Ahora todo se ha vuelto incontrolable. Una revelación impactante golpeó a Clara. ¿Ana? ¿Es lo que estás tratando de decirme? En ese momento, el vórtice se abrió de nuevo, y la figura de Ana apareció, pero no llenaba el mismo espacio que antes. Esta vez era una sombra más oscura, una parte de su madre. Las piezas del rompecabezas se unieron en su mente. Sí, Clara, dijo la figura de su madre. Ana es la razón por la que estamos aquí. Un cambio que nunca debió haber ocurrido. Las palabras reverberaron e impactaron como una ola. Clara sintió que el aire escapaba de sus pulmones. ¿Qué quieres decir? No puede ser. La luz del espejo volvió a brillar y Clara se sintió atrapada. Tienes que decidir. ¿Vas a aceptar lo que realmente eres? El eco de esas palabras se perdió mientras el mundo sacrificado empezó a desmoronarse. La destrucción acechaba, y en medio del caos, la verdad sobre su familia y su destino tomaba forma. ¿Quién era realmente Clara en medio de esta batalla de sombras y secretos? ¿Y qué precio estaría dispuesta a pagar por descubrirlo?